Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Pues muy buenas noches. Estamos viendo la serie de Apología, lo cual significa defensa, y estamos viendo el subtema El Hijo de Dios. Si recuerdan, en la primera lección veíamos en cuanto a los libros del Antiguo Testamento y veíamos cuándo fue que todos ellos se escribieron. Una de las cosas que tenemos que comprender, si pusieron atención aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 39, en lo que se leía, dice la palabra de Dios en cuanto a Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en cuanto a Jesús: escudriñad las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Son, número 1, la ley de Moisés o la Torá. Número 2, los profetas o Nefilim, y número 3, el libro de los Salmos o Talihim. Estos son las 3 secciones del Antiguo Testamento. Estas se escribieron mucho más de 1500 años antes de Cristo. Y cuando dice ahí, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por ejemplo, si viésemos solamente el libro de Génesis, el cual se escribe 1657 años antes de Cristo, una de las cosas increíbles es cómo puede una persona escribir algo tanto tiempo antes, son 17 siglos antes, y después lo que escribe, siendo una profecía, se cumple en Jesús. Ahora, veíamos también que varios escritores, varios lugares, varios idiomas, pero ¿cómo es que Génesis, por ejemplo, una de las profecías más antiguas, está en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, Génesis 3, versículo 15, donde se habla de la profecía en cuanto a la simiente? La única forma, cuando hay debates y argumentos, es, bueno, es que estos libros se escribieron después que Jesús nació.
y ya vimos que no es así. Todo el Antiguo Testamento, salvo el libro del profeta Daniel, se escriben mucho tiempo antes, y todos los libros dan testimonio de Jesús y dan varios detalles. Dan la simiente, dan el linaje, dan el nacimiento, dan en lo que iba a acontecer durante el nacimiento, dan en cuanto a cómo es que él va a crecer, cómo él va a empezar su ministerio. O sea, todas las profecías hablan de él. Mira, una de las cosas que más interesantes es que de todos los libros hay secciones, porciones bien pequeñas que son proféticas, que los judíos escudriñaban y estudiaban y realmente no percibieron hasta que vino Jesús que en él se estaban cumpliendo todas y cada una de ellas. En Génesis 3, por ejemplo, ahí en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, dice ahí, y la simiente, dice, suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué? En el calcañar. Si viéramos el profeta Isaías, que es tal vez uno de los profetas que más hablan acerca del Mesías, recordemos que el profeta Isaías se escribe en Jerusalén aproximadamente unos 778 años antes de Cristo. O pasan 8 siglos y es entonces cuando Jesús viene y cumple varias de las profecías del profeta Isaías. ¿Qué es una profecía? Una profecía primero es, o lo que realmente significa literalmente es alguien que habla por parte de Dios. Es lo que significa. Alguien que habla por parte de Dios. Pero las profecías no siempre tienen que ver con el futuro y su cumplimiento. A veces tienen que ver con la exhortación o la dirección o la estimulación que trae Dios a su pueblo a través de un hombre. Pero en muchas de ellas, reiteramos, tiene que ver con el futuro, ¿no? Con ello. Si viéramos, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice la palabra de Dios ahí: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es una pregunta retórica. Sí, o sea, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Él ha mencionado es algo que se va a cumplir. Entonces, cuando vemos las profecías de Jesús y el cumplimiento en cuanto a Jesús, todas son totalmente, ¿qué? Totalmente perfectas en cuanto a el Hijo, al Hijo de Dios. Todas hablan en cuanto a ello. Quisiera ver algunas partes para que veamos cómo es que en Jesús se cumplen las profecías. Hoy vamos a ver varios versículos, es lo que intentamos hacer, así que van a tener que estar conmigo en cuanto a velocidad, si quieren ver la mayoría de ellos, aunque en el escrito pongo todos los escritos y todas las profecías y el cumplimiento de Jesús. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 17, habla Jesús y dice lo siguiente. Fíjate cómo Jesús continuamente dice que en Él se van a cumplir las profecías. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, esas son las escrituras. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Esto es, en Jesús se iba a cumplir todo lo que había sido dicho por Él y acerca de Él en el Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24, en el versículo 27, también dice lo mismo. Y estas son muy buenas referencias a apuntar en sus Biblias, Les invito a que las tengan en sus Biblias en cuanto a las profecías. Son muy buenas referencias para tenerlas a mano. Lucas 24, versículo 27, 27, dice así. Y comenzando, dice: desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús va a unir y dice: ok, ¿te acuerdas lo que dijo tal profeta? Esto es en el camino de Emaús. ¿Y te acuerdas lo que dijo tal profeta? Y los judíos sabían la mayoría de las profecías. ¿Y te acuerdas lo que dijo tal profeta? Dice, pues todo lo que ellos dijeron se referían acerca de mí. Ahí en Lucas 24, también capítulo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí. Dicen que en la ley de Moisés, así es como se separa en el Antiguo Testamento. Número 1, la ley de Moisés, la Torah, en los profetas, ¿verdad? En Afilim, y en los salmos, Tejelim. Entonces aquí vemos cómo es que se separan en 3 secciones el Antiguo Testamento. Y todas ellas, dice Jesús,
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ve cómo habla acerca del cumplimiento de él. Una vez más, la ley de Moisés, más de 1500 años antes, y secciones de él, porciones, hablan de Jesús. Los profetas hablan de Jesús. Por ejemplo, ahí donde veíamos, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas, dice, dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. También lo dice Mateo 13:14, cuando dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no ¿qué? Percibiréis. O sea que todas las profecías, las cuales eran bien conocidas por los profetas, eran bien conocidas por los judíos, continúa Jesús diciendo, esto es de mí, esto es de mí, esto es acerca de mí. Mateo 11:10, y porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Jesús continúa colocando las profecías y dice, estas profecías tienen que ver conmigo. Mateo 21:42 dice, Jesús le dijo, ¿no leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ¿qué? Del ángulo. Mateo 21, versículo 42. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los ¿qué? Profetas. Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y ¿qué? Y gloria. Lucas 4:20-21, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿qué? De vosotros. O sea, esto no pudo haber pasado a menos que hubiera un poder sobrenatural. Esto no pudo haber ocurrido a menos que Dios, con su sabiduría divina, quien es el Eterno, dijera, voy a hablar de esto a estos hombres en distintos lugares, distintos idiomas, y ellos van a dar testimonio cuando yo venga en carne. O sea, son 1500 años. Estados Unidos solamente tiene 300 años de existencia como nación, como país. O sea, 1500 años es mucho tiempo, hermanos. 15 siglos. Y estas todas dan testimonio, ¿qué? De él. Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Ahora, no solamente Jesús dice, estos profetas hablaron de mí. Los apóstoles también dicen lo mismo. Dicen, por ejemplo, Hechos 3:18, dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea, cualquier persona que estudia la Biblia y que la estudia en detalle, como lo hacían ellos, empieza a ver que las cosas que están ocurriendo con Jesús ya se habían escrito. Y si había duda, Jesús o los apóstoles decían, esto que pasó fue lo que ya estaba escrito. Esta es la manera de su defensa, de su argumento, es, ¿ustedes creen en el Antiguo Testamento? Decían los judíos, claro, creemos, lo estudiamos y lo escudriñamos. Bueno, si creen y lo escudriñan, entonces saben que lo que está pasando con este ser humano, con este Jesús, con este Dios entre nosotros, no es más que el cumplimiento de toda la Escritura. Esto es, para ellos esa era la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 10:14 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Hechos 13:29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbrase, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el que, el Cristo, y no solamente él. Pablo lo dice en Corintios, Pablo lo dice en Romanos, Pedro lo dice en la primera carta de Pedro 2:5-6, cuando dice, por lo cual también contiene la Escritura. Fíjate cómo ellos, hermanos, siguen dando referencia a la Escritura. Cualquier persona que predica el día de hoy debe sujetarse a las Escrituras. Por eso cuando nosotros formamos un sermón, un mensaje, un estudio o algo, ¿qué hacemos?
vamos a las Escrituras. Porque ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Entonces, para que nosotros no perdamos credibilidad de nuestra prédica, siempre hacemos referencia, esto es lo que dice el versículo. Ve lo que dice el versículo. De esta manera no están apoyados, su fe no está apoyada en nuestra mente, en nuestro decir, sino en lo que dicen ¿qué? Los versículos que son la palabra ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, vamos a ver cómo se va cumpliendo todo en Jesús. O sea, en las lecciones pasadas veíamos, la palabra de Dios es palabra de Dios. Ya lo explicamos cómo, por qué y todo lo demás. Ahora, ¿cómo es posible que todos los detalles escritos antes se cumplan en Él? ¿No? Por ejemplo, mucha gente, si vemos a los meteorólogos que hablan acerca del clima, o sea, ¿cómo ellos saben? Por el satélite, dicen, van viendo la nube, lo espesa que está, y entonces basado en eso dicen, va a llover tal día. Pero estamos hablando de ¿qué? De unos días. Es imposible que un meteorólogo te diga, va a llover el 25 de enero del 2050. Es imposible que te diga eso. Eso es lo que hace Dios aquí. Dios te dice qué va a pasar y te dice cuándo va a pasar. Y te dice cómo va a pasar y te dice qué sucederá con aquellos a los que les pase. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, un economista dice que va a haber una recesión porque estos son los métodos, esto es lo que puede llegar a pasar. Pero no te puede decir con exactitud, pero no sabemos qué fecha. Dios te dice, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de ellos, cuando vemos, por ejemplo, la parte de las 7 fiestas ceremoniales, nos damos cuenta cómo es que se cumple todo en Jesús. El cumplimiento de Jesús está totalmente basado en que se profetizó y entonces ahora ¿qué? Se cumple. Se profetiza y se cumple. Miren, por ejemplo, en las 7 fiestas ceremoniales vemos la Pascua, que normalmente es en el mes de abril. La Pascua se cumple en Jesús. Primera carta de Corintios 5:7. Los panes sin levadura se cumplen en el caminar de la santidad en Jesús. Primera de Corintios 5:8. Las primicias se cumplen en la resurrección. Primera de Corintios 15:23. El día del Pentecostés o semanas o Shabbat se cumple en el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 1:5 y 2:4. La fiesta de las trompetas en el recogimiento de Israel, Mateo 24:31. La fiesta de la expiación en la purificación mediante Cristo Jesús, Romanos 11:26. Y la fiesta de los tabernáculos se cumple en Zacarías 14:16-18, que se habló de ello con respecto al reposo que les iba a dar. O sea, todas las profecías hablan de Jesús. Todas las fiestas hablan de Jesús. Ahorita estamos entrando así, pero si diéramos este seminario, así como desde que iniciamos la serie, hora tras hora, todos ustedes tendrían muy fresco lo que ya hemos hablado de Jesús. Pero es increíble, hermanos, cómo todo esto se está cumpliendo en cuanto a Jesús. Si las profecías las observamos, tenemos que aceptar que es algo divino, algo fuera de lo normal, algo sobrenatural, porque las evidencias no se pueden negar. Si alguien dijese que las profecías fueron escritas durante Jesús o después, pues podríamos decir, bueno, sí, ya sabían porque ya sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, hermanos, todo el Antiguo Testamento, salvo Daniel, se escribe antes del año 450 antes de Cristo. Esto no es posible, hermanos. Esto no es lógico, a menos que haya un satélite, hablo para que me entiendan, un Dios eterno desde el cielo, que sea eterno y que vea todo el tiempo y diga, ok, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Por qué Dios dio las profecías? Para que el pueblo de Dios supiese cuándo se estaban cumpliendo. Cuando veáis esto, entonces va a suceder esto. Ahora, esto es interesante, permítanme añadir algo que no estaba en la lección. Así el día de hoy hay muchas profecías en cuanto al futuro. Y muchos de nosotros somos
faltos de entendimiento para creer que se están cumpliendo. Tal como pasó con los judíos. Enfrente de ellos se estaba cumpliendo y ellos no lo creían. Recuerdo cuando Jesús le dijo a los discípulos, tú ves cómo se juntan las nubes. Cuando las nubes se junten indica que va, ¿qué, hermanos? Va a llover. Y entonces dice después, entonces si ves que las nubes se acercan y va a llover, se está cumpliendo lo que ustedes entienden. Dice, así estoy yo entre ustedes como las nubes y no creen que va a llover. Por lo tanto no se están arrepintiendo. Todas las señales que pasan, por ejemplo, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, ¿verdad? Que el evangelio se va y que todo el mundo, toda nación va a recibir el evangelio. Habla de que todos los judíos gentiles vendrían y después vendrían los judíos también. Todo esto, hermano, si tú lo ves, se está cumpliendo. Solamente que muchos no le damos mucho detalle a ellos. O sea, lo que está pasando en Israel, parte del cumplimiento de la profecía. Nada más que no le damos detalle a ellos, hermanos. Pensamos que el hecho de que se estableciese el Estado de Israel y fuese en 1948 y que ya tenga más de 60, 70 años, pensamos que simplemente pues casualidad. No, se está cumpliendo todo más. Pero si tú pones detalle, se está cumpliendo todo. El hecho que solamente 2 naciones no se haya predicado todavía y no sabemos, Irán y Corea del Norte, se está cumpliendo todo. Falta muy poco, hermanos. Todo se está cumpliendo. El hecho de que se haya caído el avión o el helicóptero, del primer ministro de Irán y lo que va a pasar con el país con esto, se está cumpliendo. Pero nosotros no ignoramos, no hablamos mucho de ello. ¿Por qué? Porque no somos amarillistas. Esperamos que con las lecturas de la Biblia lleguemos a comprender que el tiempo se está acercando. Podemos verlo con las pestes, tanto como COVID y otras que ha habido. Podemos verlos cómo es que el mundo está al revés, cómo es que el día de hoy, más en este mes, ¿verdad? El mundo celebra, ¿verdad? La inclusividad, ¿verdad? Y ya todas las compañías, lo que antes era una abominación, ahora todas las están aceptando. Estás mirando el cumplimiento de lo que ya había dicho, pero las ignoramos. Tienen que ver las profecías totalmente. Ahora, en el momento que se traduce el Antiguo Testamento por Ptolomeo IV Filadelfo, que lo vimos nosotros, pasan 250 años y se empiezan a cumplir todas las profecías que dijeron los profetas. Y esto es lo que es increíble. Si tú amas las Escrituras como yo las amo, si tú las estudias como yo las estudio, si tú las escudriñas como yo lo hago, hermanos, a mí me sorprende cómo es que se cumplen al pie de la letra con todo lujo de detalles, que no hay otra manera que aceptar que Dios estaba hablando y que Jesús es el Mesías. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de la primera profecía de la cual yo les estaba hablando, ¿recuerdan ustedes? Génesis 3:15, se cumple Gálatas 4:4 y Mateo 1:20. Esto es, tenía que ser la simiente de la mujer. Lo vimos en las lecciones pasadas, no sé si fue en la clase de Colosenses, no sé ni en qué clase, no sé si se las dio ustedes o alguien más, hermanos. Pero lo único que yo recuerdo es que tiene que ver con que tiene que ver eso por el linaje de ¿quién? De María. Y habla acerca de este linaje por parte de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesús venía de la simiente de la mujer. Fíjate, cuando yo quiero que tú te imagines, cuando Moisés está escribiendo ahí en el desierto, fíjate, está escribiendo en el desierto. Y dice acerca de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. O sea, es increíble que muchos de ellos lo escribían porque era inspiración por parte de Dios, pero que no sabían. Mira, aquí hay 2 cosas importantes. Yo no sé si tengo mucha energía ni tomé café, ¿ok? Pero quiero que me entiendas tú. La primera es esta. La cosa interesante es que muchos de ellos escribieron cosas que no vieron y que no iban a ver. Las escribían porque no sabían cómo iba a acontecer. Esto era como algo que hablaron ellos, pero que estaba oculto para ellos y que sería revelado para otros. O sea, Dios habla a través del profeta. ¿Listos? Dios habla a través del profeta y ¿qué es lo que hace? Dios habla a través del profeta y hablando a través del profeta, ¿qué es lo que sucede? Dios habla a través del profeta y le dice algo
que solamente Dios sabe. El profeta no entiende. De lo que habló se va a cumplir después. El profeta no lo vio, lo vieron las nuevas personas. ¿Cuál es la ventaja de nosotros y de estas personas? Que saben lo que escribió él y que están viendo lo que se está cumpliendo. Es una profecía. ¿Cuál es la desventaja del profeta? La desventaja del profeta es que nada más sabe, si no sabe por qué lo está escribiendo. Cuando habla de la simiente de la mujer, y lo está escribiendo, porque está siendo inspirado por Dios. Ahora nosotros vimos su cumplimiento. Muchos de los hermanos en Cristo Jesús murieron sin saber ni ver muchas de las profecías que se cumplieron. Nosotros tenemos la visión de verlas. Por ejemplo, de que iban a ser de una virgen, el profeta Isaías lo dice. Isaías 7:14 dice así: van a ser de una virgen, lo vimos esto la vez pasada creo también. Isaías 7:14 es una profecía que da el profeta Isaías. ¿Por qué el profeta Isaías hablaría de algo que no iba a ver? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Él sabe que no la va a ver él. He aquí que la virgen concebirá. Bueno, para cualquier científico dice eso no es posible. Para cualquier profeta del Antiguo Testamento no es posible. Pero él está escribiendo y dice, una virgen va a concebir. ¿Cómo puede concebir una mujer si no tuvo intimidad con alguien más? No solamente va a concebir, va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. ¿Dios qué? Con nosotros. Y esto se cumple ¿en quién, hermanos? En Jesús. Cuando vemos el Salmos 2:7 y su cumplimiento en Marcos 3:17, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo interesante, hermanos? Que aún los demonios reconocían a Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Hijo de qué? Del Altísimo. Fíjate, el salmista habla de Él, 2:7, y en los evangelios se cumple de que Él es el Hijo ¿qué? De Dios. El mismo sumo sacerdote lo reconoce y así es introducido al mundo. En Génesis capítulo 22, versículo 18, se habla de que Él es la simiente de Abraham, lo cual se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 1, cuando empieza con la genealogía. Este es hijo de quién? De este. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, y se va así, hasta llegar ¿a quién? A Jesús. Lo dice también Génesis 21:12, o sea, que cuando Moisés está escribiendo, hermanos, en el desierto, en la travesía hacia Canaán, escribe muchos detalles que él no entendía. Va a ser linaje de Abraham, va a ser linaje de Isaac, va a ser linaje de Jacob, va a venir de la tribu de Judá. Y explíquenme, ¿cómo da tantos detalles que ni él siquiera ¿qué? Entendía? ¿Y cómo se cumplen con Jesús? No puede ser coincidencia, son muchos años. Ok, ponle que sí sea de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que sea específicamente de Judá. Oye, ¿por qué no de otro? ¿Por qué no de otro? Ahora, no solamente ello, habla que es linaje de Isaí, habla que es descendiente de la casa de David, habla que iba a nacer ¿en dónde? En Belén. O sea, la gente que escudriñaba, porque no tenían medios, ni televisión, ni series, para ellos la Biblia era su ser, y estudiaban y decían, oye, descendiente de Abraham, descendiente de esto, nació en Belén, nació de una virgen, ellos lo podían ver. Pero vamos a decir, ok, solamente eso no. Cuando nace, el salmista 72:10 habla acerca de recibir los reyes de Sabá y los reyes también de Seba, lo cual se cumple en Mateo 2:1 y también en el versículo 11. ¿Se acuerdan cuando vienen los reyes, hermanos? O sea, cualquier persona dirá, ¿cómo sé esto? Habla Jeremías, habla acerca de la muerte de los niños por parte del rey Herodes el Grande. O sea, todos están colocando las profecías. Pero una vez más reitero, no solamente es un profeta, vamos a decir que solamente fue Moisés, pero después de años que sea Jeremías, después de años que sea Zacarías, después de años que sea Isaías, y que todos digan distintas cosas,
y que en esas se cumplan todas en Jesús, es mucha coincidencia. O es una realidad, o se pusieron de acuerdo, y cómo le hicieron. En Salmo 110 habla de en cuanto que iba a ser ¿qué? El Señor. El Señor. En Isaías 7:14, que iba a ser Emanuel. En Deuteronomio 18:18, que iba a ser un profeta. Isaías 33:22, que iba a ser juez. Salmos 2:6, que iba a ser rey. Isaías 11:2, que iba a recibir la unción del Espíritu Santo. O sea, tú ves profecía tras profecía, profecía tras profecía. No hay duda que Él es el Hijo de ¿quién? De Dios. No lo hay. O sea, profeta tras profeta tras profeta. En cuanto al Salmo 69:9, la casa de Dios. Más, si tú ves los evangelios, si lo leyeras con cuidado, son una compilación de profecías cumpliéndose con historias alrededor. Es lo que son los evangelios. Más el evangelio de Mateo, porque era para los judíos. Pasó porque lo dijo la profecía, pasó porque lo dijo la profecía, luego decían lo que estaba haciendo. Pasó por lo que dijo la profecía, todas hablan de él. Nació de una virgen, nació en Belén, pasó esto con los reyes, lo visitaron, pasó esto con lo que querían matar. Todo son las profecías de distintos profetas hablando de él. Lo mismo pasa con Juan el Bautista y lo mismo pasa en el inicio de su ministerio. Dice, ¿cómo va a ser? Y dice, ¿dónde va a ser? Por eso Nicodemo, cuando viene a ver a Jesús, Nicodemo tiene que aceptar algo. Dice Nicodemo, ¿sabes qué? Reconozco que tú eres y que tú vienes de arriba. O sea, las señales que tú haces no las puede hacer nadie más que no venga de arriba. O sea, y Nicodemo era alguien era un rabí que se creía era del Sanedrín, era uno de los más pesados, hermanos. Mira, a veces entre los predicadores, entre los hermanos, entre los maestros, entre nosotros, podemos tener diferencias, podemos tener celos, envidias, podemos tener lo que tú quieras, hermanos. Pero cualquier hermano, hermanos, que estudia las Escrituras, cuando alguien predica, hermanos, y tiene conocimiento, lo tiene que aceptar. Lo tiene que aceptar. Esto pasó con Nicodemo. No porque hablaba solamente con autoridad, sino por las cosas que él hacía. Nicodemo dice, no, es que los milagros que tú haces están escritos en Isaías capítulo 35, versículo 5 y 32, versículo 3, versículo 4. O sea, Nicodemo sabía eso. Cuando lo escuchan hablar con parábolas, las mismas ya habían sido escritas y profetizadas. ¿En qué? En lo que era Salmo 78:2, que iba a hablar por medio de proverbios. ¿Me entiendes? En cuanto a entrar al templo, Malaquías 3:1. En cuanto a montar un asnillo, Zacarías 9:9. En cuanto a hacer la piedra de tropiezo, Salmos 118:22. En cuanto a hacer luz para los gentiles, Isaías 63. En cuanto a la resurrección, Salmos 16:10. En cuanto a la ascensión, Salmos 68:18. Y en cuanto a sentarse a la diestra de Dios, Salmos 110, versículo ¿qué? 1. Es más, está todo tan detallado que está también detallado la entrega de un amigo. Alguien que está muy cercano a ti te va a entregar. Está tan detallado, hermanos. Es increíble porque el libro de los Salmos son cantos. Los judíos los cantaban el Shabbat, el día de reposo, los cantaban constantemente para adorar a Dios, los cantaban en las fiestas ceremoniales, en el templo. Y los Salmos, al igual que los profetas, tienen porciones. Mira, la métrica, yo cuando doy clase de Salmos explico esto. El día de hoy es más fácil escribir himnos y cánticos, porque la métrica tiene que rimar. O sea, si acabas con canción, puede ser estación o manifestación, pero tiene que acabar en sion. Es facilísimo el día de hoy, porque lo que el autor de los himnos está buscando es que rime. Eso es lo único que está buscando. Y que sea algo diferente. Pero cuando se escriben los salmos, la métrica está basada en el pensamiento, no en que rime, y en el paralelismo, que es diferente. Si eso está basado en ello, qué complicado es. Y cuando ves las porciones de los salmos, que acabo de mencionar varias, fíjate, todos los salmos que mencioné ahorita, hermanos,
Salmo 78:2, Salmo 118, O sea, fíjate que esas pequeñas palabras hablen de Jesús. Hablen de quién lo va a traicionar. Y luego el profeta Zacarías diga, y lo van a entregar por 30 piezas de, ¿qué, manos? De plata. Y que el mismo profeta diga, y ese dinero va a ser arrojado. Esto es algo interesante, más de lo que no había pasado en el templo. Cuando la gente, estaba escribiendo un artículo de eso, cuando la gente iba al templo, iba a dar, a entregar su dinero en las trompetas, en las 14 trompetas. Era una falta de respeto, hermanos. Aventar, arrojar y tirar el dinero en el templo. Porque te lo tenía que recibir el sacerdote o lo tenías que poner en las trompetas. Cuando va Judas y regresa, no lo presenta. Y si lo presenta, no se lo qué, hermanos. Aceptan. ¿Y qué es lo que él hace, hermanos? Yo no lo quiero, ¿y qué? Y lo arrojó. Esto no había pasado antes, hermanos. Y que el profeta Zacarías diga en Zacarías 11:13 que esto iba a acontecer. O sea, ¿cómo le haces? O sea, no solamente del nacimiento, del ministerio, de su muerte. O sea, todo profetizado. O sea, esto es increíble. Si esto no es de Dios, pues ¿de quién es? En cuanto a la compra de el campo del alfarero donde iba, o sea, todo escrito, lo va a entregar por 30, lo va a entregar un amigo y va a comprar un terreno y ahí se va a matar. ¿Cómo? O se lo escribieron o lo leyeron ellos y lo aplicaron, pero ¿cómo? En cuanto a los discípulos que se van como ovejas dispersadas, en cuanto a los falsos testigos, en cuanto a la oración de los transgresores, cuando dice perdónalos porque no saben qué, lo que hacen, en cuanto al rechazo del pueblo, en cuanto al aborrecimiento sin causa, en cuanto al hecho de menear la cabeza. Hay una parte en el Salmo 109, versículo 25, que menean la cabeza, hermanos. De eso, o sea, fíjate, todas estas porciones, hermanos, contando la historia de Jesús. Y solamente alguien que vea con detalle, está pasando esto. ¿Dónde naciste, Jesús? Belén, así dijo. ¿Y cómo? Y cuando lo vieron entrar en un asnillo, dijeron, oye, es que lo dijo el profeta Zacarías, pero ellos no lo querían, ¿qué? Ver. Teniendo ojos, no vieron. Teniendo oídos, no oyeron. Porque el corazón estaba, ¿qué, hermanos? Engrosado. No solamente eso, hermanos, en cuanto al repartimiento de las vestiduras, en cuanto a echar suertes, en cuanto a tener ser, no solamente eso, en cuanto a beber vinagre, escrito en los Salmos, en cuanto al clamor del dolor, en cuanto a la comienda del Espíritu, en cuanto a no quebrarle los huesos, en cuanto a cortar el costado, en cuanto al eclipse o la oscuridad, en cuanto a la sepultura en la tumba, ¿qué? Del rico. Si esto, hermanos, no es divino, podría decirme alguien, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra defensa? Cuando alguien llega y dice, ¿cómo sabes tú que Jesús es el Mesías? ¿No has leído las Escrituras? Y ahí te abres todos estos versículos y dices, mira, vámonos estudio, vámonos paso por paso. ¿Qué dice acá? Acá se cumplió. ¿Qué dice acá? Acá se cumplió. Ahora, por eso es increíble que los judíos no crean que Jesús es el Mesías. Porque lo cantan, porque lo estudian y porque lo pueden ver. Pero teniendo ojos no qué, verán, y oídos no qué, oirán, porque el corazón está qué, engrosado. Y aquí llegamos a la pregunta final, hermanos. ¿Tú puedes ver cómo es que los profetas hablaron? Y tú puedes entender cómo esto es imposible. O sea, yo sí te invitaría a que los digo los versículos así de pasada, pero que lo leas y lo compruebes. Que lo leas y que lo compruebes. Porque solamente así se afirma el corazón. Pues yo ya los leí, pero dirán ustedes, pero yo no los he leído. So, tienes una opción. O los lees y lo compruebas,
o no haces nada y lo aceptas. Porque por eso se pusieron, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio. ¿Qué dijo Jesús? De mí. Preguntas, hermanos. Hasta aquí vamos a ver si hay una pregunta. Los veo cansados por la escuelita de verano, pero ánimo, que casi la mayoría no vino, así que ánimo. Sí. Hermano Iván. ¿No sabes cuántas profecías cumplidas hay? Sí, tengo el número por ahí. Creo que no lo he escrito todavía, pero tengo un número por ahí. En cuanto a la vida de Jesús, creo que eran 400 y algo. Solamente en cuanto a la vida de Jesús. Porque recuerden que las profecías tienen que ver con otras partes. Por ejemplo, algunas profecías que dijo Jesús que se cumplieron, dijo, por ejemplo, de Corazín y de Betsaida, o Capernaum, perdón, dice que nunca más se iba a reedificar. Que nunca más. Entonces, cuando nosotros hemos ido para allá, hemos ido a los dos lugares, Corazín son las ruinas y no se ha reedificado. Y Betsaida, Capernaum son ruinas y no se ha reedificado. A diferencia de Tiberias, a diferencia de otras ciudades, hermanos, Jerusalén, claro. O sea, hasta el día de hoy se cumple. O sea, si tú me dices, Ricardo, ¿van a reedificar Corazín? No. Capernaum tampoco. Porque creo que lo que Jesús dijo tiene que peso. Por eso yo insisto, cuando daba el seminario de la historia de la iglesia, decía, es imposible que la iglesia haya desaparecido, porque Jesús dijo, si el Hades no puede contra ella, menos la persecución. Okay. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano Roberto Cárdenas. La mayoría. No, los judíos, muchos creen que es un charlatán, ni siquiera lo ven como un profeta. No las ven, no las creen. Ellos, por ejemplo, una de las profecías más interesantes, más detalladas, es la profecía de Isaías 53. Es la más detallada, ¿verdad? Y sobre quién se ha manifestado Jehová, y ya hablan de un siervo. Ellos dicen que el siervo no es Jesús. Ellos dicen que el siervo es el pueblo de Israel, sufriendo a través de los tiempos. Tu frustración es la mía, créelo. Muy bien, preguntas. Pero ni en aquel tiempo creían ni estaban ahí con él. Muy bien, hermano Alberto Saldaña. Lo que te voy a preguntar ahora, ¿cuál es una de las profecías que te impactan más, que tú dices, ahí está, y no puede ser posible que no crean? ¿A mí? Sí, ¿cuál es la? Hay varias, ¿ok? Pero una de las que más me impactan tal vez sea la del profeta Isaías, la del profeta Zacarías, la del profeta Ezequiel, la del profeta Jeremías. O sea, hay varias, ¿verdad? Pero la del profeta Isaías habla mucho en detalle, es mucho detalle. O sea, es como que dices, no puede ser, es como estás viendo el final de los evangelios en un capítulo de Isaías. O sea, es imposible que no sea. Esa es una de las que me impactan, ¿verdad? La otra es la de Zacarías, ¿verdad? Cuando habla del valle, esa me impacta. O sea, ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo dice? Es que no es posible. O sea, aquí está. A veces lo que es difícil de las profecías es que son porciones muy pequeñas y luego ellos lo aplican. Y dices, ¿cómo lo aplicas si son 2 o 3 palabras? Pues es que ahí está. Ellos lo vieron. Ellos lo están, ¿qué? Unificando en el cumplimiento. Entonces, sí. Hermana Evelyn. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo